Nuestros invitados de esta noche son 4 reconocidos periodistas ecuatorianos, todos ustedes creo que lo conocen. Tengo acá a mi izquierda a Janet Nostroza y a Cristian Zurita. Janet es directora y entrevistadora del programa Los Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, una periodista con 28 años de experiencia, que recibió además el reconocimiento del Comité para la Protección de Periodistas del CPJ en el 2013 por su lucha a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos. Cristian, periodista de investigación, actualmente en Mil Hojas y con La Fuente, pero también un periodista con muchísimos años de experiencia en Teleamazonas, jefe de la unidad de investigación de hechos del noticiero 24 Horas, editor de investigación en Diario Expreso, redactor especial en Diario El Universo entre el 2011 y el 2015. Es especialista en temas de corrupción y narcotráfico. Ha escrito varios libros, Ciudades del Ecuador, El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, Gran Hermano y La década perdida. Gran Hermano, además con nuestro otro invitado, Juan Carlos Calderón, que está a mi derecha, director de la revista digital Plan B, periodista de investigación. Ha ganado varios premios, el premio Fundamedios en el 2012, el Jorge Mantilla Ortega en el 2013 y autor de varios libros de investigación periodística de amplia lectura. Y tenemos también a mi derecha acá a Tomás Chifardi, actualmente realizador del programa de documentales periodísticos Visión 360 de la cadena Ecuavisa, periodista con 23 años de experiencia en periodismo televisivo. Ha realizado reportajes y documentales en diversos lugares del mundo como Japón, Qatar, Singapur, España, Inglaterra, Italia, Bolivia, etc. Bienvenidos una vez más, gracias a nuestros panelistas. Y como les planteaba, la idea es hacer una discusión muy fluida. Y quiero plantearles una primera inquietud, una primera idea a nuestros panelistas para ver si arrancamos a partir de ello. Es notorio que el periodismo ecuatoriano vivió una época muy complicada en los últimos 10, 11, 12 años y que las agresiones contra la prensa se multiplicaron, el cierre de medios, la constante presión del poder político sobre periodistas, la persecución que sufrieron incluso muchos de los que estamos aquí. Pero más allá de eso, más allá de la confrontación que hubo con el poder político, ¿cómo queda el periodismo ecuatoriano después de 12 años de este acoso constante del poder político? Creo que es necesario realizar una evaluación, no la hemos hecho, y en eso hago incluso una mea culpa como director de Fundamedios, pero creo que es necesario hacer una evaluación de cómo queda internamente el periodismo, qué tan afectado o qué tan fortalecido queda el periodismo después de estos 12 años. Así que les doy la palabra a quien quiera comenzar esta discusión. Tomás, ¿quieres? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, César, por la invitación y saludo a mis colegas de aquí al lado. Un placer y un honor estar acá, así que les agradezco mucho. Ante la pregunta de cómo queda el periodismo, creo que hay muchas lecturas. Yo siento que hay cosas muy positivas que se están dando y que se han visto en los últimos 2 años, pero también hay ciertos comportamientos que preocupan de cara al futuro del periodismo. Entre los aspectos positivos, ¿qué puedo decir? He visto la multiplicación de iniciativas independientes de periodismo, sobre todo de periodismo de investigación, y que se dan en plataformas digitales. El traslado de la información a las plataformas digitales, el hecho de que el público esté consumiendo más noticias de información por internet, de alguna manera está abriendo las puertas ante un fenómeno mundial que hace que la gente cada vez compre menos periódicos, vea menos televisión y se traslade a estas plataformas para informarse. Por suerte, Ecuador, con varios ejemplos y algunas personas que están acá han sido innovadores, han sido emprendedores en este sentido. Estamos viendo cada vez más medios digitales y medios de calidad. Recientemente, hace una semana, se acaba de inaugurar uno nuevo, hace 1 o 2 semanas, así que en ese sentido hay esperanza.
También veo trabajos de investigación muy poderosos, muy fuertes, muy profesionales. Se me viene a la mente el trabajo de Arturo Torres y María Belén, en Rehenes, en base a la respuesta o como una respuesta a toda la crisis de la seguridad que hemos vivido nosotros el año pasado. Entonces hay algunos muy buenos productos periodísticos y hay algunos que en este minuto se siguen produciendo y generando. Pero, como dice César, fueron 10 años de golpes incesantes a la prensa, 10 años en que estuvimos nosotros en el centro, digamos, de ataque del poder político, y de alguna manera esa batalla que se generó contra el gobierno de Rafael Correa, contra la figura de Correa y muchos de sus funcionarios, creo que en algún momento nos llegó a obsesionar o nos llegó a girar sobre esa misma rueda, ¿no? Hay que atacar a Correa, hay que descubrir a Correa, y no digo que no se lo deba hacer. Hay muchísimas cosas del gobierno de Correa que se deben investigar y que se deben informar. Hay muchas cosas que se están dando a conocer recién ahora, y que es obligación de los periodistas darlas a conocer para el debate, para la investigación, para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Pero Ecuador no solo es el gobierno de Correa, la historia que dejó Correa. Hay problemas que se están dando con este gobierno, y sobre todo hay problemas que se están dando con un sistema y con una institucionalidad. La justicia ecuatoriana no funciona bien hoy, no funcionó bien ayer, no funcionó bien antes de ayer. Temas tan delicados como la pobreza, la trata de personas, el abuso a menores, la desnutrición, son temas que existieron independientemente de Correa. Es verdad que en el gobierno de Correa nos trataron de pintar de que el Ecuador se convirtió en Suiza, y de alguna manera nosotros como periodistas hemos tratado de despintar esa realidad, pero deberíamos despintar esa realidad para tomar acciones y mejorarla, no simplemente para hacer quedar mal a Correa. Si es que Correa nos habló de que la desnutrición infantil estaba solucionada y no lo estaba, perfecto, digámoslo, pero también tenemos que exigir a las autoridades actuales, a los ministerios y a la sociedad en general a reaccionar ante estos problemas que son endémicos del Ecuador. Tenemos estas reflexiones, ¿no? de que por un lado gente a favor del gobierno de Correa piensa que el país era uno antes de Correa y otro cuando él vino. No es así. Por supuesto que hubo cambios positivos, hubo cambios negativos. Había cosas que funcionaban bien antes del gobierno de Correa y que no necesariamente funcionaban mal. Entonces sí siento que a los periodistas nos hace falta en algún momento frenar, sacarnos un poquito la obsesión de esa pelea en que nos vimos enfrascados y empezar a mirar con un poco más de amplitud otros problemas que quizás no generan tanto impacto, quizás no generan tanta polémica en redes, pero son súper necesarios, súper importantes, que debemos atacar porque finalmente le afectan a la sociedad ecuatoriana, nos afectan a todos. Tomás, perdón la interrupción, pero en realidad lo que tú estás planteando es que el periodismo se vio afectado por esa polarización que fue una marca de la casa, una estrategia política de gran alcance, como alguna vez lo señaló el mismo Fernando Alvarado en una entrevista para Gato Pardo, ¿no? Esa idea de que la sociedad tenía que ser dividida en buenos y malos, revolucionarios y antipatria, y eso también pasó con el periodismo. ¿Qué opinan ustedes, Juan Carlos, Janet, Cristian? Buenas noches con todos, un gusto compartir la mesa con todos ustedes, colegas. Me gustaría, a mi modo de ver, explicar mi posición con un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de compartir un taller de periodistas en Lima, era un taller de varios colegas de distintos países de la región, y a propósito de un tema particular que intentábamos construir, que era entender cómo funcionó Lavallato, y luego de una serie de reuniones, canzonas y planificaciones y tratar de explicar qué pasó,
El grupo organizador interesantemente presentó allí mismo una rueda de prensa en la que estuvo el fiscal general del Perú, estuvo el Contralor General y estuvo el delegado especial del Ejecutivo con respecto al tema de Odebrecht en ese país. Y lo primero que me llamó la atención era año 2016, 2017, ¿no? Es que altas autoridades estén frente a la prensa para hablar sobre estos temas. Y luego de la rueda de prensa yo terminé prácticamente temblando, porque esa prensa peruana no les dio un ápice de respiro y de preguntas que fueron, o sea, incluso algunas ya exageraban a cada uno de los funcionarios, y ellos se vieron abocados a responder absolutamente todo, incluso aquellas preguntas que en ciertos momentos parecían extremas, insultantes. Y luego de eso yo me pregunté, bueno, ¿y esto cuándo perdimos en Ecuador? ¿Cuándo es que perdimos efectivamente la posibilidad de ser lo suficientemente duros con cada uno de los servidores públicos que tenemos de frente en una rueda de prensa? Porque después recordemos que ni siquiera existían ruedas de prensa, ¿no? La sensación que me dejó es que, obviamente, si hasta el año 2007 la prensa tuvo un desarrollo lento, pero bien interesante, la ecuatoriana tuvo un desarrollo muy interesante hasta el año 2007, todo eso cambió, y a estas alturas creo que ni el camino anterior es el que debemos continuar, y debemos estar en un proceso de reinventarnos, basados en un principio que lo acaba de señalar claramente Tomás, efectivamente contar los hechos, pero también ligados a un proceso de construir institucionalidad. Hasta antes de 2007 yo creo que los periodistas no tenían una visión clara de lo que significaba construir institucionalidad, construir democracia. Estaban más ligados a principios de izquierda, no a principios ligados a valorar derechos. En estos 10 años, al menos todos los que estamos aquí presentes, hemos entendido que los derechos se ejercen, y quienes estamos aquí adelante suyo, pues hemos ejercido nuestros derechos. Hemos perdido otras cosas, pero hemos ejercido nuestro derecho a la libertad de expresión, a pesar de todas las condiciones, y tal vez tengamos la posibilidad de entender mejor lo que significa valorar los derechos desde el punto de vista de la prensa. Creo que a eso estamos abocados ahora, a entender y construir un sistema institucional, comprendiendo que la calidad del periodismo está ligada a la calidad de la democracia en nuestro país. La calidad del periodismo está ligada a la calidad democrática, y todos sabemos qué calidad tenemos nosotros, y pues debemos vernos en verdad con a pesar de las circunstancias y los esfuerzos que hacemos, debemos tener en este momento una mala calificación. Y a este momento yo creo que debemos, o sea, salvo existen excepciones en este momento, pero en la generalidad yo creo que los periodistas no están haciendo su trabajo, y los medios tampoco lo están haciendo, sea porque todavía no tenemos un futuro cierto de lo que nosotros podemos enfrentar como país en la política, sea por el temor de saber que tenemos que posiblemente enfrentar nuevamente a Correa. Existen condiciones de censura clara, de autocensura por parte de periodistas y por parte de medios, que al año 2007 eso era superado. Nadie, creo que en el año 2007 hablaba de autocensura, en verdad. Y ahora, obviamente, encontramos espacios en todos los medios que están autocensurados. Y ese proceso de recuperar la necesidad de una agenda propia y los temas de interés y qué sé yo, todo lo que un medio tiene el interés de trabajar, pues creo que nos va a llevar todavía un buen tiempo. Depende también de la visión
de impunidad que tenemos en el país, por más denuncias que se hacen, y eso no es solo un patrimonio del Ecuador, creo que es un patrimonio de todos los países de América Latina, que por más denuncias que se hacen no se ven resultados. De pronto se ve al medio directamente perjudicado desde el punto de vista económico, como nosotros lo hemos claramente vivido en los últimos años en los medios, incluso más grandes. Y pues estamos abocados a todavía entender cómo se presenta nuestro camino en el futuro inmediato. O sea, no creo que tenemos claro 100 metros al frente que nos viene, pero más o menos estamos estructurando una maquinaria que nos permita pasar de manera expedita esos 100 metros. Pensar en 1 kilómetro al frente es como, es un siglo, y pues es parte de la herencia de estos 10 años, independientemente del esfuerzo que puedan tener algunos o varios medios y efectivamente enfocarse y tener buenos resultados de sus trabajos periodísticos, creo que estamos todavía tratando de encontrar un camino que no sabemos exactamente por dónde va. Gracias, Cristian. Janet, Juan Carlos, ¿quién quiere? Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo a mis colegas, a todos ustedes. Un agradecimiento a César por invitarnos a hacer esta reflexión. A mí me parece que pues, en este momento es un momento importante para poder mirarnos un poco hacia adentro y ver en qué situación y en qué posición estamos. En términos generales, yo coincido con Tomás en el sentido de que, y yo lo defino de otra manera, nos correizamos de una manera brutal. Nos hemos convertido en lo que tanto odiamos. Durante todo el tiempo que estuvo Correa, hubo censura, hubo presión, hubo prohibición, hubo definición de qué es un tema de interés público y qué no. Había quien lo definía. Ahora ya no está ese gobierno y resulta que ahora somos los periodistas los que definimos cuáles son los temas de interés público y cuáles no. Y si a mí no me gusta el tema que tú escogiste, entonces tengo que censurarte, tengo que atacarte y tengo que ponerte en el paredón. Yo quisiera referirme al caso en particular que creo que es el que desata finalmente este tema. Creo que todo siempre tiene un lado positivo y lo veo de esa manera. La decisión de ir a cubrir las actividades de María Fernanda Espinosa, ¿sí? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vi yo? Es un tema, desde mi punto de vista, un tema de interés público. Se ha querido minimizar el cargo, que qué cargo es ese, que no es un cargo importante, que cómo se lo ganó, que cómo llegó allá, sí. Todo se puede cuestionar, creo que estamos en esa posibilidad y en ese derecho, pero no podemos decir que no es un cargo importante. Es un cargo importante y hay que saber qué es lo que está haciendo, sobre todo si está involucrado dinero público en la mitad, y sobre todo si en este momento está en el ojo del huracán y hay un juicio político en el camino en donde se están poniendo sobre la mesa elementos totalmente subjetivos y no los que el Ecuador y nosotros como periodistas deberíamos exigir, que haya elementos objetivos para que sea un juicio político que finalmente termine sin ningún cuestionamiento. Es decir, que no sea un juicio para que nos den gusto, sino que sea un juicio en donde realmente se revele qué fue lo que pasó, qué responsabilidades tuvo, en este caso, esta exfuncionaria y cómo llegó al cargo al que llegó y cómo lo está haciendo. Nos guste o no nos guste, está ocupando en este momento ese cargo. Y a mí me pareció de interés público que había que ir a ver qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo lo ve el resto del mundo, que obviamente iba a ser muy diferente a lo que nosotros vemos acá, pero tal vez nos hace falta mirar eso, tal vez nos hace falta para poder tener un cuadro completo de qué es lo que ha pasado con esta funcionaria pública, para poder calificar o descalificar cuánto le pagan o cómo se está invirtiendo el dinero que se está invirtiendo en ella, que se está gastando en ella. Y en eso
nadie se dio ese trabajo. Ha pasado un año, ella ya va a terminar sus funciones y nadie le ha dado la más mínima mirada a lo que ha hecho. Lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, ha podido imponer su pensamiento progresista, como ella lo llama, en donde se pone a favor de Venezuela, a favor de Nicaragua, a favor de Cuba y de otras realidades no se pronuncia. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? A mí me pareció importante poder ir a ver. ¿Y por qué en ese momento que ya, digamos, nos toca aceptar que tal vez no fue el momento adecuado? Puede ser que sí, puede ser que hayamos cometido ese error, pero si se ponen a pensar, ¿era en ese momento o ya no era? Porque ya se acaba, ya viene el juicio o ya también se le acaba a ella el periodo. Hacer esto cuando ella acabe, cuando acabe el juicio, cuando acabe su periodo allá, ya es historia, ya no es noticia, ya no es tema de interés, de actualidad, ya es historia. Esos fueron los elementos que analizamos. ¿Y cuál es el resultado? Les digo, yo estaba preparada para que haya críticas, pero para que resulta que si uno decide cubrir las actividades de un exfuncionario correísta, está pagado por él. O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión? A una ratificación y decisión de que eso fue así. Si fui allá y viajé con ella es porque ella me pagó, y me pagó para hacer las relaciones públicas. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En qué momento se formó esta especie de tribunal de ética y moral? En donde están definiendo qué es de interés público y a quién se puede cubrir y a quién no se puede cubrir. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Y cuándo se puede decir y cuándo no se puede decir? ¿No era eso exactamente lo que rechazábamos del correísmo? Y yo me pregunto, les pongo otro caso. ¿Qué va a pasar con la señora Pavón? O sea que si se le ocurre hacer una buena gestión, no lo vamos a decir. Nos vamos a quedar callados porque es correísta. Les digo, puedo aquí decirles todo lo que pienso de ella, ¿sí? A título personal. Pero como periodista, ¿puedo poner sobre el interés público lo que yo siento o lo que yo pienso de ella? Creo que estamos pasando una línea en donde que ya, no sé, tengo mis dudas y quisiera escucharles, porque yo no sé, tengo temores de estar pasando un terreno muy espinoso al que le huimos durante 10 años, el que rechazamos durante 10 años, y ahora estamos exactamente ahí. De ahí, simplemente otros temas, ¿no? Al hacer conclusiones sobre lo que hace otro colega o sobre lo que decide hacer otro medio de comunicación, en mi caso yo siento que tenemos una apertura, buena relación, o lo que sea, pero en este caso hicieron conclusiones sin ni siquiera consultar. ¿Qué pasó? No rechazamos eso durante 10 años. Que nos hagan sabatinas, que nos hagan cadenas, que nos hagan campañas en redes sociales, sin siquiera mirar el otro lado. Alguien me pudo haber preguntado qué pasó, porque yo les puedo decir una cosa aquí. Me pueden decir que soy bruta, pero corrupta no. No les acepto eso. Que me pagaron honorarios, qué ofensivo, qué ofensa tan fuerte y tan grande, sin ninguna prueba y sin darse el trabajo de consultar la fuente. Si ya en lo que yo pueda decir ustedes llegan a esas conclusiones, pues están en todo su derecho. Y por último, en este caso, el viaje que hizo el pagó la ONU. Y si les cuento cómo fue el proceso, a mí no me buscó María Fernanda Espinosa. A mí me buscó un funcionario de la ONU. Un funcionario de la ONU que estaba extrañado porque había absolutamente todas las cadenas internacionales le habían hecho reportajes especiales a la presidenta de la Asamblea General de la ONU, menos el Ecuador. Una funcionaria que ha mandado información durante todo el año y no ha sido publicada nada, nunca en ningún medio de comunicación ecuatoriano. Y lo que hizo fue buscar un periodista que tenga buen perfil, que tenga buena reputación y que quiera hacer un trabajo absolutamente objetivo y sin ningún tipo de presión
sobre el trabajo que está haciendo la presidenta y principalmente la ONU. ¿Y por qué África? Porque allá es donde están haciendo los principales programas de ayuda humanitaria. Desde mi punto de vista, para poder hacer un análisis objetivo o equilibrado de lo que está haciendo la ONU con ella a la cabeza, es ir al terreno. Yo soy televisión, yo necesito imágenes para poder ver. Yo necesitaba un lugar que sea fuera de todo este ambiente de diplomacia y que lo hace ver como más lujoso y desde ese punto de vista distorsionado. Eso era África, la oportunidad se dio y fui. Y los gastos los pagó la ONU. Y por favor, aquí díganme, un periodista que aquí algún día no haya viajado pagado por un organismo público para hacer una cobertura, o no han viajado con los presidentes en la historia del Ecuador a cumbres internacionales, a posesiones de presidentes o actividades del mismo presidente de X o Y. Y hay una plana de periodistas enviados por sus medios de comunicación. ¿Y quién paga los gastos? Los paga la presidencia, los paga la institución que invita. Y el medio se encarga de otros gastos, ¿o no? Por lo menos en algunas coberturas en las que yo he estado, algunas caras de aquí han estado, otros no están aquí, pero han hecho esos viajes. ¿Y por qué se hace eso? Porque aquí los medios no tienen esa plata para pagar. Esa es nuestra realidad y es la realidad de muchos medios alrededor del mundo. Mientras ustedes están diciendo que a mí, que yo me he ido por un viaje, que me he vendido por un viaje, ahí estaba la BBC y a nadie le cuestiona ni le dice que quién le pagó y que cómo le pagaron y que ya está vendido a la ONU para que hable bien de la ONU porque están con todos esos gastos pagados. Todos lo hemos hecho, es un modus operandi de los medios ecuatorianos, de medios de otros países. Ahora resulta que, Dios mío santo, o sea, camino al infierno por haber aceptado una invitación de un organismo internacional, que además de todo firmamos un documento en donde precisamente se comprometían a no interferir en la información que yo iba a recoger y en la visión que yo iba a tener, ni tampoco me podían sugerir absolutamente nada, ni que yo tenga ninguna como predisposición a ser crítica porque se trataba de una señora correísta. Es decir, llegamos a un acuerdo en donde iba a haber un equilibrio en la información y se iba a recoger lo que se veía. Y eso fue lo que hice. Hay periodistas que me han criticado y ni siquiera han visto todos los reportajes que hice. Solo vieron la entrevista, no vieron la entrevista, vieron el reportaje de Chá, nada más. Y por último, decir que uno mezcla los asuntos particulares empresariales con los periodísticos y cuestionando que muchos periodistas tenemos empresas paralelas, ¿sí? Bueno, pues aquí también digamos la verdad, a ningún periodista aquí le pagan bien y muchos buscamos otras alternativas y otras fuentes para poder pues tener un mejor ingreso. Pero yo les debo decir, a mí yo tengo clarísimo lo que es la ética y lo que es la moral. Yo no trabajo con políticos. Yo tengo mi empresa y yo trabajo con empresas privadas. ¿Es eso malo? No puedo hacer. ¿Quién dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está prohibido? Y aquí hay muchos periodistas que o trabajaron en relaciones públicas con políticos y ahora son periodistas, cosa que supuestamente estaba prohibida, ¿sí? Y hay periodistas que trabajan principalmente en radios, que son periodistas y trabajan en relaciones públicas, con políticos, con gente de empresa privada, de todo. ¿Es eso malo? Lo podemos poner sobre la mesa, pero yo creo que no podemos sentenciar, condenar y calificar de antiética a una persona que hace esas dos actividades sin antes ver y revisar cuál es la realidad del periodismo ecuatoriano también en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se opta por dos actividades sabiendo que se está en un filo peligroso? ¿Sí? En el filo de lo prohibido. Pero no podemos hacer conjeturas, conclusiones y acusaciones sin antes realmente ver casa adentro, vernos casa adentro para poder saber qué es lo que está pasando. Gracias, Danet. Bueno, vamos a retomar varios de los temas que ha planteado y que son el centro de este debate. Lo habíamos titulado El periodismo ecuatoriano en la encrucijada, ética, transparencia y rendición de cuentas. Varios de los temas que acaba de tocar Janet los vamos a retomar. Juan Carlos.
Buenas noches, gracias César. En realidad habíamos pensado en trabajar este tema por algunas cosas. Me parece que más allá de saber o tratar de entender cuál es el papel del periodismo, digamos, cuál es el resultado de lo que ha, o qué ha quedado el periodismo en esta década, sí me parece importante también saber qué papel estamos jugando como periodistas en este momento histórico del país. Porque el periodista, yo siempre digo que el periodista es un político de closet, entonces estamos pendientes siempre, obviamente, de la actividad política y de los hechos. El periodismo ecuatoriano es hiperpolitizado, en realidad. Está siempre viendo a Carondelet o viendo al Congreso y muy pocas veces ve la calle, en realidad. Y eso por experiencia, y yo creo que soy el más antiguo acá, yo soy un periodista que empezó su carrera a los 19 años, cuando empezaba la democracia en el Ecuador, con la muerte de Jaime Roldós. Y entonces, digamos que tengo cierta trayectoria en la que puedo ver un poco ya de lejos el papel que ha tenido el periodismo en la historia de este país. Y yo creo que no podemos, primero, generalizar el periodismo. Yo creo que hay periodistas y periodistas. Totalizar es un error, en general. Generalizar es un error. Me parece que hay periodistas que se han destacado en su vida personal y profesional, y periodistas que no, o sea, que han sido periodistas, finalmente se han hecho políticos, ¿no es cierto? Hay unos ejemplos muy claros, y luego han vuelto en una especie de, como decía José Hernández, de puerta giratoria, en la cual entras y sales como te da la gana, y finalmente regresas al periodismo patojo, ¿verdad? Regresas patojo al periodismo. O sea, ya eres medio periodista nomás, y medio político. Entonces es eso, ver el papel que juega este periodismo también de estrellas, ¿no? Que de alguna manera buscan legítimamente destacarse en sus medios y convertir también su actividad periodística en un objeto en sí mismo. Es decir, el periodista que se convierte en la noticia, el periodista que se convierte en el show, ¿no? En lo llamado infoespectáculo que hoy nos brinda sobre todo las redes. Entonces, eso es un fenómeno que nos pasa a nosotros. Yo soy incluso mi apodo es dinosaurio, John Dinosaurio. En mi calidad de dinosaurio, debo decir que es un cambio cultural muy potente. Nosotros, ya no se hace evidentemente el periodismo que se hacía antes. Yo creo que hay cosas muy buenas que se hacen ahora, y sobre todo los viejos periodistas, los periodistas con mucha trayectoria. Pero sobre todo creo que hay un cambio cultural en no entender el papel formidable que tiene este oficio en la sociedad. Entonces, de todas maneras, somos damnificados de una época, de un momento, somos, diría yo, sobrevivientes de un momento duro que tuvimos que pasar muchos de nosotros y generar mucha otra gente. Y eso te marca, de alguna manera te marca, te transforma, te deja cicatrices, ¿cierto? Estas cicatrices son las que están abiertas aún y las que estamos reclamando. Y de alguna manera me parece que nosotros, como bien decía Cristian, tendremos que tratar de reinventarnos en muchas cosas, pero sobre todo entender que los valores del oficio deben ser permanentes. Esto es como ser cura, ¿no? O sea, el cura tiene un camino, el periodista tiene un camino y un servicio clarísimo. Y el periodista es un mediador entre los hechos y la gente. Punto. No tenemos otro papel. Otros personajes y la gente. Entonces, en ese sentido, me parece que también nos damos mucha importancia o demasiada importancia en el papel que tenemos en una sociedad como tal. Y ahí fracasamos de alguna manera humanamente. Me parece que